Bendiciones. El tema lleva por título las 10 vírgenes, que le encontramos en Mateo 25, del versículo 1 al 3. Vamos a tener una pequeña oración antes de desglosar el tema. Oramos. Padre nuestro que estás en el cielo, santo, santo, alabado, glorificado y loado sea tu nombre. En esta hora, Señor, que vamos a abrir tu palabra, Señor. Te pido, Señor, que sea tú que hable a través de mis labios. Que lo que hayan de escuchar tu palabra, Señor, sean edificados a igual que yo. Y que podamos mantenernos firmes, Señor, haciendo tu voluntad. Es en el nombre de Jesús que te lo pedimos. Amén. Amén. Desde que el pecado entró a la humanidad, existen dos tipos de personas. Los que se aferran a hacer la voluntad de Dios y aquellos que rechazan la verdad clara y sencilla porque se han sujetado a hacer la voluntad de hombre, desobedeciendo la palabra de Dios. Cuando nuestro Señor Jesús anduvo por esta tierra, Él llamó al pecado tal cual como se llama, pecado, y condenó el pecado. Mas, sin embargo, amó al pecador. Aunque Él condenó el pecado, al pecador Él lo amaba, porque unió consigo a hombres con carácter defectuoso. Hombre que, a pesar de la condición que tenían, el Señor lo acogió para iluminarlo por su misericordia y su gracia. Podemos mencionar entre ellos a Judas Iscariote y a Pedro. Aunque Judas Iscariote no se dejó iluminar por la misericordia de Dios, vemos que Pedro sí se dejó iluminar. Y de la misma manera, los apóstoles, cuando nuestro Señor Jesús instituyó la iglesia, que el Señor Jesús dejó una iglesia instituida con 12 apóstoles. Y los apóstoles también llamaron el pecado por su nombre, pecado. Y a esas personas que pecaban, ellos también las refrenaron. Porque tenemos el caso ahí en el libro de los Hechos, nos dice que cuando los apóstoles estaban pregonando el mensaje de que el Señor le había encomendado a ellos que hicieran para que las demás naciones conocieran de nuestro Redentor, dice que hubo una pareja que trató de engañar al Espíritu Santo. Y en el libro de los Hechos, en el capítulo 5, el versículo 3, nos dice que Pedro le dice a Ananías, Pedro le dice, ¿por qué ha dejado que Satanás llene tu corazón? Cuando le dice, déjeme leerlo, dice, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintiera al Espíritu Santo y sustrajera del precio de la heredad? Ananías quiso engañar a los apóstoles, no entendiendo él, mis hermanos, que era la presencia del Espíritu Santo quien estaba con los apóstoles. Y nos dice la palabra que Ananías murió al instante, porque Dios jamás podrá ser burlado. Y le hicieron la misma pregunta a la esposa. Y Safira también mintió. Y la palabra nos dice que ella también fue muerta al instante. Y yo le hago este recuento, mis hermanos, porque yo quiero que en el nombre de Jesús nosotros prestemos atención a la parábola de las 10 vírgenes. Porque esta parábola la está contando
El mismo Jesús. Porque Jesús vino para que tú y yo tuviéramos vida y vida en abundancia. Y para que nosotros tuviéramos esa vida en abundancia, debemos de obedecer su palabra. No mandato de hombre. Porque el mandato de hombre no es el que me da salvación. El que me da salvación a ti y a mí es Cristo Jesús. Y por eso Él vino y murió por tu pecado y por mi pecado. Y nos dice, vayamos a Mateo 25 y vamos a leer los versículos 1 y 2, que nos dice. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Lo primero que notamos aquí es que nos dice que eran vírgenes, indicándonos que Dios viene a buscar una iglesia pura. Eran vírgenes porque no tenían esposo. Y nos dice que las 10 tomaron sus lámparas. El Señor no quiere cristianos decorativos. Él quiere cristianos sin mancha. Cristianos que obedezcan su palabra y que actúen tal cual como el Señor ha indicado. Porque cuando me pongo a pensar en la lámpara yo la puedo utilizar 2 usos. Y aquí me dice que hay 5 que son prudentes y 5 que hay insensatas. Me dice la palabra que las 10 tomaron las lámparas porque necesitaban alumbrarse. Y cuando nos vamos al Salmo 119, el versículo 105, nos dice que la lámpara a mi pie es tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Qué nos está indicando aquí? Que solamente la palabra de Dios es nuestra guía. Que cuando nosotros desobedecemos la palabra de Dios para cumplir y obedecer mandato de hombre, estamos a oscuras. Por eso nos dice que las insensatas y las prudentes tomaron las lámparas. ¿Qué el Señor nos estaba indicando a nosotros? Que por ahí habrían iglesias que creerían que están haciendo la voluntad de Dios. Pero esas iglesias que están pisoteando la palabra de Dios y pisoteando su ley, que la ley de Dios es el carácter de Dios y el carácter de Dios es el que viene a buscar en nosotros. Lamentablemente, esa iglesia que no se habiten porque no van. Y el Señor nos está dando una advertencia ahora, porque como le dije, y nos dice la parábola, eran vírgenes. Porque Dios viene a buscar una iglesia pura y sin mancha. Y yo quiero que ustedes me acompañen al libro de Éxodo, capítulo 27, y vamos a leer los versículos 20 y 21. Éxodo 27, los versículos 20 y 21, que nos dice: Dios dijo a Moisés, manda a los israelitas que traigan aceite puro de oliva para mantener la lámpara siempre encendida. Alabado y glorificado sea el nombre de Dios. Mi alma alaba a Jehová. Porque yo no sé ustedes, yo aquí veo Juan 3:16. Los israelitas, dice aquí que el Señor mandó a Moisés. Recordemos que Dios dijo a Moisés que él iba a ser como Dios. Por eso es que le está dando la instrucción aquí a Moisés y le dice, dile a los israelitas que traigan aceite puro de oliva. ¿Ves? Ese aceite no podía ser mezclado.
tenía que ser sacado puro de oliva. Por eso es que nos dice que las vírgenes eran, esas mujeres todavía no eran una mujer, eran unas doncellas, porque eso es lo que el Señor viene a buscar. Por eso dice que eran vírgenes. Y miren cómo dice, manda a los israelitas, porque ellos iban a participar para que esa lámpara estuvieran encendidas. Ahora, yo lo voy a dejar un poquito ahí. Yo quiero ahora que vayamos al 21, que nos dice. Y nos dice el 21. Nos dice que Aarón y sus hijos mantendrán en orden las lámparas para que ardan ante el Señor toda la noche en la tienda de la reunión. Ahora, el Señor dice que el pueblo le traía el aceite, porque todos necesitamos salvación. Todos necesitamos ser iluminados, y esa iluminación la da el Espíritu Santo. Y en la tienda de la reunión era donde se manifestaba en la chequera la presencia de Dios, donde el Señor le daba la instrucción a Aarón, que era el sumo sacerdote, y a sus hijos, para que instruyeran al pueblo. Los sacerdotes y el sumo sacerdote eran los responsables, porque dice aquí que ellos tenían que mantener en orden las lámparas y tenían que estar encendidas, como tu vida y mi vida deben de estar encendidas con la presencia del Espíritu Santo. Y ellos eran los encargados de iluminar, porque nos dice la palabra que el sumo sacerdote era el representante del pueblo ante Dios. Porque cuando nosotros nos vamos al libro de Génesis, en el principio Dios se comunicaba con nuestro primero padre cara a cara. Pero cuando entró el pecado, eso se rompió. El Señor ahora le da una promesa de que iba a venir un redentor. Por eso es que ellos están haciendo aquí, porque el sumo sacerdote era el representante ante el pueblo. Por eso era que él tenía que presentar un sacrificio por él ante Dios y luego presentarlo ante el pueblo. Presentarse, porque no podía presentar. Sin él presentarse ese sacrificio, mis hermanos, él no podía presentar al pueblo, porque todos éramos pecadores. Y él tenía que presentarse limpio y tenía que hacer ese sacrificio. Pero Dios lo instituyó a Aarón. Él escogió a Aarón y a sus hijos para que se encargaran de esa parte. Y eran quienes tenían que guiar al pueblo como Dios había mandado. Porque después que el pecado entró, ya el hombre no podía ver a Dios cara a cara. Porque, como le he dicho, eso se rompió. Pero ahora cuando Cristo vino, ahora Cristo hizo ese sacrificio una vez y para siempre. Porque Dios había dicho que la paga del pecado era muerte. Y por eso fue que su Hijo vino a morir por tu pecado y por mi pecado. Y ya no había que hacer sacrificio de animales como se hacía. Y nos dice, Éxodo 29, 21, nos dice que con la sangre que había en el altar y con el aceite de la unción, Moisés tenía que rociar a Aarón y a sus hijos con eso. ¿Por qué sangre? Porque, como le dije, la paga de pecado indicaba muerte. Y la sangre, eso era muerte. Pero dice aquí que el aceite es la presencia del Espíritu Santo. Y nos dice las palabras que con eso él tenía que rociar
a Aarón y a sus hijos, y también su vestidura. Pero ahora yo quiero, mis hermanos, que nosotros reflexionemos. Y a ti, amigo que me escucha, si tú no te has vuelto a Dios, en estos momentos yo te digo, no te detengas, ven a Jesús. Porque esta parábola es para este tiempo, donde los que estamos sirviendo a Dios tenemos que hacerlo como el Señor ha mandado, y aquellos que todavía no lo han aceptado, el Señor está haciendo un llamado. La vestidura que nos dice que tenían que, Moisés rociaba también la vestidura de Aarón y la de sus hijos, era que le estaba diciendo que ellos tenían que mantener equidad, justicia y responsabilidad. ¿Y responsabilidad en qué? En que tenían que presentar la palabra, enseñar al pueblo como el Señor había indicado. Y cuando yo me voy a Sofonía, en el capítulo 3, el versículo 3 y 4, mire qué nos dice. Nos dice, sus príncipes en medio de ellas son leones rugientes, sus jueces lobos rapaces, que no dejan hueso para la mañana. Y el 4 nos dice, sus profetas son livianos, hombres prevaricadores. Sus sacerdotes contaminaron el santuario y falsearon la ley. ¿Estamos entendiendo ahora por qué el Señor no hizo la advertencia? ¿Y por qué no ha contado esta parábola? Dice que sus príncipes han falseado la ley. No se han manejado con la equidad que el Señor le había ordenado y la responsabilidad que tenían que tener al presentar su palabra. Por eso es que vemos que hay 5 prudentes y 5 insensatos. La prudente, a pesar del dolor, a pesar de los bochornos, vamos a decir, que han tenido que enfrentar, se han mantenido con la palabra en alto, porque han entendido que es mejor obedecer a Dios antes que los hombres. Ahora yo quiero que nosotros leamos Mateo capítulo 4 y 5, que nos dice. En cambio, las prudentes tomaron aceite en su vasija, junto con el de su lámpara, y como el novio tardaba, todas se cabecearon y se unieron. Nos dice aquí que las prudentes tomaron aceite en su vasija. ¿Qué nos está diciendo esto? Las prudentes entendieron que no era con su justicia que ellas obtenían la salvación, sino que la salvación venía a través de Cristo Jesús. Y por eso se mantuvieron firmes, obedeciendo, tal cual como el Señor había ordenado en su santa palabra. Entendieron que la ley de Dios tenían que mantener en alto, que su palabra tenían que estar en alto, porque la palabra de Dios es la palabra de Dios, y Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta, como nos dice Números 23:19. Ellas entendieron que tenían. Y el 5 nos dice que todas se cabecearon. Y quizá tú te estés preguntando, pero todas se cabecearon. Sí, la palabra no dice que todas se cabecearon. Hay momentos que puede faltarnos fe, pero eso no quiere dejar dicho que lo que el Señor ha dicho no se cumpla.
Y me voy, mis hermanos, al Gran Chasco de 1844, cuando nuestros primeros pioneros estaban predicando la palabra. Nos dice la historia que ellos respiraban encontrarse con su maíz. Nos dice la historia que muchos se unieron a ellos, pero muchos no habían venido con un corazón contrito y humillado, con un verdadero arrepentimiento. Porque nos dice la historia que cuando Jesús no llegó, muchos de los que habían llegado, se habían unido a ellos, se burlaron de ellos. Imagínense todo lo que ellos sufrieron y cómo ellos se sintieron en ese momento. Pero alabado y glorificado sea el nombre de Dios. ¿Por qué digo alabado y glorificado, mis hermanos, sea el nombre de Dios? Porque ellos se mantuvieron. Y eso que ellos hicieron, hoy tú y yo también debemos de hacerlo. Porque ellos continuaron investigando. Y digo, alabado y glorificado sea el nombre de Dios, porque el Señor les reveló a ellos dónde tuvo su error. El error no vino por parte de Dios. El error vino por ellos. ¿Qué nos dice eso a nosotros? Que tú y yo debemos apresurar la venida de nuestro Señor como si hoy fuera que Él viniera. Porque la palabra nos dice y nos confirma, mis hermanos, que Cristo venga. Vamos a ver qué nos sigue diciendo la palabra. 6 nos dice, a medianoche oyeron el clamor, ahí viene el novio, salir a recibirle. El 7, entonces las vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Dice que a medianoche oyeron que venía el novio. Y todas arreglaron. Pero recuérdense que habían 5 insensatos. Y ellas también arreglaron su lámpara. Nos sigue diciendo la palabra. Y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque vuestras lámparas se apagan. Pero las prudentes respondieron, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a lo que lo venden y comprar. Dice que, no dice la palabra, que a medianoche oyeron que venía y se le apagaron. A las insensatas se le apagaron la lámpara. ¿Por qué se le apagaron? Porque se habían conformado con mandato de hombre. Creían en su suficiencia. Creían que por su suficiencia era que se salvarían. Y pisotearon la palabra de Dios. Pisotearon su ley. Y no obedecieron lo que el Señor le había dicho. Tenían un estado de tibieza. Querían estar con el mundo y congraciarse con Dios. Y el Señor dice en su palabra en Apocalipsis que debemos de estar frío o caliente, porque lo tibio Él lo vomita de su boca. No pudieron resistir. Cuando fueron a las prudentes sí hicieron las provisiones, no dice la palabra, porque ellas tenían ese secreto.
Alabado y glorificado sea el nombre de Dios por ese extra que era hecho por nosotros, que fue mandar a su Hijo para que tú y yo tuviéramos esperanza. Las prudentes hicieron las provisiones. Por eso cuando vino el novio, a pesar de que se cabecearon, tenían ese aceite extra, que era la presencia del Espíritu en su vida. A pesar de que no pasa, pero el Señor nos recuerda y Él viene a nuestro auxilio porque Él lo ha prometido. Pero la insensata dice que cuando fueron a comprar, nos sigue diciendo la palabra. Y mientras fueron a comprar, llegó el novio. Y las que estaban preparadas entraron con él a la boda y se cerró la puerta. Después, el 11 dice, después vinieron también las otras vírgenes y dijeron, Señor, Señor, ábrenos. Dice que mientras ellas fueron, la puerta se cerró. Aquí nosotros vemos un juicio. Por eso le dije desde el principio que debemos de entender esta parábola, porque esta parábola corresponde a los últimos tiempos. Y el Señor, como dice en 2 de Pedro 3:9, Él no quiere que ninguno nos perdamos, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Él quiere que nosotros entendamos cuál va a ser la situación, cómo va a estar este tiempo al final, mis hermanos. Él quiere que tú y yo no nos dejemos engañar. Por eso hay de esos príncipes que están predicando paz y seguridad. Y las señales nos están diciendo otras cosas. De aquello que en vez de escudriñar nuestros corazones, a ver cómo estamos, nos estamos acomodando y estamos dejando que el mundo llegue a nuestras vidas. Porque las insensatas, eso fue lo que le pasó. Desobedecieron, pisotearon la palabra de Dios, pisotearon su ley. Y cuando el novio vino, dice la palabra, y ellas fueron a comprar aceite, que era la presencia del Espíritu Santo, que no estaba en ella, la puerta se cerró. Y nos sigue diciendo la palabra, que cuando ellas dijeron que, las insensatas dijeron que le abrieran, el Señor dijo que no la conocía. ¿Por qué no la conocía? Porque no andaron como el Señor había indicado. Entonces, ¿qué debemos nosotros de hacer? Entendiendo que, aunque no sabemos el día ni la hora, porque no nos está revelado, nosotros debemos de vivir como si fuera hoy que Cristo viniera y proclamar el mensaje del tercer año que el Señor quiere que proclamemos. El 13 nos dice que debemos de velar y orar, porque no sabemos la hora que el Hijo del Hombre vendrá a la tierra. Pero como le dije, las señales que el Señor ha dicho, y cuando el Señor nos dice, mis hermanos, que el Señor repite más de una vez algo en su palabra, debemos de prestarle atención, porque Él nos habla de las señales que habrán para el fin del tiempo, en Mateo 24, en Lucas 21,
y en marketplaces. Hay señales que se están dando y nosotros le estamos mirando. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Debemos obedecer su palabra. No es tiempo para que nosotros estemos como que nada está pasando. Es tiempo para que proclamemos este mensaje que el Señor quiere que nosotros demos. Porque este pueblo es el que tiene la verdad. Y ahí hay muchas iglesias afuera que no tienen estos conocimientos que nosotros conocemos. Pero hay de aquellos príncipes que sabiendo hacer lo bueno, no lo están haciendo. Y quiero cortar con una cita que encontramos en Hebreos capítulo 10, versículo 25, que nos dice: no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, exhortándonos, y tanto más cuanto veáis que el día se acerca. Debemos de congregarnos. No debemos dejar de congregarnos a pesar de lo que nosotros estemos viendo, sino debemos de exhortar. Por eso, una bendición por esos hombres que a pesar del sufrimiento están manteniendo la palabra en alto. Están amonestándonos para que nosotros estemos apercibidos. Aunque sufran aquí, el Señor dice en su palabra que su galardón será grande en el cielo. Y yo creo en ese día, porque el Señor lo ha dicho. Pero hay de aquellos que se han acomodado para obedecer el mandato de hombre y están pisoteando la palabra de Dios y pisoteando su vida. Hay de aquellos, porque esta parábola nos dice que el Señor le dirá que no le conoce. Que Dios te ayude a ti y que me ayude a mí y a todos aquellos que han de creer a que pongamos la palabra de Dios en alto y que ella y solamente ella sea nuestra guía. Oramos. Padre nuestro que estás en el cielo, santo, santo, alabado, glorificado y honrado sea tu nombre. En esta hora, Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú has hablado a nuestros corazones, pidiéndote, Señor, que aquellos, Señor, que no han entendido, que puedan entender, Padre, que tú le estás haciendo un llamado para que ellos también entiendan que solamente, Señor, tu palabra es nuestra guía. Y que tu palabra, Señor, es la que debemos exaltar. Porque tu palabra, Señor, es la que nos muestra en el camino de la vida. Bendice, Señor, a los que escucharon tu palabra. Y a aquellos, Señor, una vez más, te suplico, Señor, que todavía no han entendido, Señor, que tú eres el camino, que al escucharme, ellos puedan entender, Señor, y que tu Espíritu Santo le quebrante para que vengan a ti. Gracias te damos, Señor, pidiéndote, Señor, que continúe al control de nuestras vidas. Es en el nombre de Jesús que te lo pido. Amén. Amén. Bendiciones. Nos veremos en otra entrega. Que Dios te me bendiga, que Dios te me guarde y que Dios nos ayude a que cada día podamos ser hacedores de la palabra de Dios. Si te gustó este video, suscríbete a nuestro canal, dale like
y activa la campanita para que reciba las notificaciones.